Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 9, casi llegando al final de Educación, Ciencia y Tecnología. Bueno, la clase de hoy nos convoca a pensar la composición de una clase. Vamos a mirar un poco en forma integral, no un poco, sino en forma integral, las tres asignaturas, en el caso de didáctica general o didáctica para nivel superior. Estuvimos analizando la evaluación y las nuevas formas de evaluar, la evaluación auténtica, la evaluación como formativa, la evaluación como forma de poder pensar las nuevas miradas en relación a la organización del aula y del trabajo. Y la evaluación también como una evaluación en términos de recursos, ¿no? A eso apunta la clase de hoy de Educación, Ciencia y Tecnología. Y en el caso de la materia de dimensiones éticas, filosóficas y políticas de la educación, bueno, pensar también en este quehacer docente desde un lugar de responsabilidad social fuerte, de un compromiso con la tarea y también con el otro, con los otros que están a cargo nuestro, ¿no? Entonces la idea es seguir esa linealidad, esa integralidad, para poder pensar en cómo componer una clase, ¿sí? La idea que los convoco hoy es poder pensar a la composición de la clase. Vamos a valernos de un artículo que escribe Alejandro Spiegel, sí, que en función de demandas de docentes de cómo enseñar, cómo utilizar los recursos audiovisuales y mediáticos, escribe un libro pensando en recuperar la voz de los docentes y también pensando en cómo planificar clases potentes, significativas y valiosas. Y el capítulo que les ofrezco es cómo componer una clase. Lo que va a decir Alejandro Spiegel es que combinar críticamente los recursos, construyendo un espacio potente de enseñanza y aprendizaje, convierte, ¿no?, a ese docente en un compositor, ¿no? Esto de componer la clase, de buscar la forma de generar el intercambio con los alumnos y generar un diálogo y una comunicación, ¿no? Para él es importante pensar a la enseñanza, ¿sí?, al aprendizaje desde un lugar de consulta, de recomposición, de producción, de intercambio, de construcción permanente, ¿no? Para él el espacio potente significa componer, estar con el otro, ¿no? Y ahora vamos un poquito a las ideas que él propone, ¿no? Esto de combinar críticamente los recursos y construir este espacio potente. Cuando habla de combinar críticamente los recursos, Alejandro Spiegel plantea esto de manejar el recurso. Voy a seleccionar, en esto que les decía yo desde didáctica para nivel superior, evaluar. Uno evalúa todo el tiempo. Evaluar no es solamente evaluar con un instrumento determinado, digo, una lección oral o un escrito obligatorio, sino que uno evalúa los recursos que utiliza en relación a la estrategia y el contenido que quiere ofrecer, evalúa los espacios dentro del aula, evalúa los tiempos, evalúa el contenido, evalúa la bibliografía que se propone, ¿sí? Entonces, todos esos recursos, que no dejan de ser recursos, digo, una película, un libro de texto, una filmina, una cartulina, ¿sí?, son recursos tecnológicos que van variando, ¿no? Pero si pensamos en los recursos mediatizados o digitales, bueno, tenemos que evaluar si ese recurso es potable, si lo podemos manejar, ¿sí?, si lo podemos negociar con la institución. Piensen en lugar de Instagram o las redes sociales o cualquier otro recurso que imposibilite llevar adelante la tarea, y ahí, a partir de la utilización del recurso que ustedes crean adecuado, ¿no?, empezar a componer esa actividad potente, creadora, y donde la consulta sea con los estudiantes, hacerlos parte, porque para Alejandro y para los que consideran a la acción docente o a la tarea de enseñar como un acto de construcción, siempre es interpelar a los estudiantes que participen, que dialoguen, que conversen, que critiquen. Y cuando plantea la idea de construir un espacio potente de enseñanza y aprendizaje, Alejandro también habla de esto que yo les decía inicialmente, ¿no?, la composición de la clase.
esa combinación o esa composición está vinculada a lo que previamente mira el docente, ¿no? Uno planifica, tiene una clase armada en su cabeza, la escribe, la redacta, la va pensando, pero cuando la lleva adelante, todo eso que pensó a lo mejor solamente tiene una parte, por lo menos trabajada en clase, otra parte quedó en el aire, otra parte no llegó a darse, con lo cual todo el tiempo tenemos que mirar y releer la realidad dentro del aula para poder componer, configurar ese aprendizaje permanente. ¿Qué quiere decir Alejandro Spiegel con esto? Que es importante mirar el espacio real del aula, donde se lleva adelante estos procesos, y volver a diseñar algo que permita la intervención adecuada, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, esto me va a servir, y a lo mejor este recurso que elijo y selecciono no sirve para otro grupo porque ese grupo no lo maneja o no tiene las condiciones materiales para acercarse a ese tipo de material, con lo cual cada uno de nosotros, en función del grupo que tenga, va a ir armando un recursero o un diseño acorde a esas necesidades, ¿no? Y a partir de ahí se produce ese aprendizaje potente. Aparece la idea del docente compositor. Bueno, pensemos desde didáctica para nivel superior, la tarea del docente en relación a la evaluación. ¿Qué mirar? ¿No? ¿Qué evaluar? Cómo generar y cómo promover espacios de reflexión, espacios de reconocimiento de lo aprendido, espacios en los que se pueda discutir, se pueda pensar, ¿no? Ahí estamos hablando de un docente compositor, ¿sí? Un docente que es un arquitecto, ¿no? Un arquitecto que comprende y facilita la comprensión de los alumnos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ese nuevo conocimiento, ese nuevo andamio. Y desde dimensiones ético-filosóficas y políticas de la educación, volviendo a esta idea de la profesionalización, del permanente intercambio con otros campos del saber, con otros colegas, reflexionar acerca de la tarea, de la responsabilidad, lo que implica volver a formarse, volver a mirar a los estudiantes, comprender el escenario, ¿no? Desde una mirada ética, desde una mirada amorosa, desde una mirada humilde, ¿no? Pensemos esa atracción de pronto que se propone en la clase que les propongo hoy entre la vocación y la profesión. Bueno, ¿qué hay de vocación y qué hay de profesión? Bueno, ¿no? Entonces van a tener un artículo que les propongo de la UNIPE, que bueno, está Sonia Leso, que dice, bueno, no sé si hay vocación, pero hay pasión, ¿no? El docente compositor se va a mover desde ese lugar, desde la pasión, desde el entusiasmo, desde inclusive Alejandro lo plantea también como un lugar de disfrute y de goce. Este docente compositor tiene algunas actitudes, ¿no? Él diseña sus clases como lo hace un buen arquitecto con una casa, ¿no? Piensa en los materiales, piensa en el mejor de los materiales, va a dibujar ese diseño, va a mirarlo, lo va a volver a rediseñar, lo va a empezar a construir, va a dejar que otro participe y discuta, bueno, si esos materiales que pensó sirven. Bueno, ese docente compositor diseña, construye sus clases, orientándolas, que a su vez sus alumnos construyan sus aprendizajes, va a ser como ese andamio. Pensemos, bueno, estamos metiéndonos en el terreno de la construcción, pero vale la metáfora, la analogía para pensar que en realidad los alumnos necesitan ese andamio para construir de manera autónoma esos aprendizajes, pero que esos aprendizajes, para que sean permanentes y que sean duraderos, algo que el año pasado con Diana trabajaron, que es, ¿no?, el aprendizaje potente, ¿no?, el aprendizaje que se quede, y ese aprendizaje está vinculado también a lo significativo, a lo real, a lo cotidiano, ¿no? Entonces, para él es importante construir esa clase orientándola justamente a los estudiantes. Incorpora sus clases a los alumnos, ¿sí?
que saben y viven fuera del aula, que pueden traer los alumnos algunos saberes que en la escuela no circulan o que el docente mismo no maneja. Entonces está bueno incorporar a los alumnos a ese nuevo lenguaje escolar y que la escuela participe de otro lenguaje que es el lenguaje de los alumnos. Decodifica, dice Alejandro, esta idea de decodificación está vinculada a poder mirar críticamente la potencialidad de cada material, ¿no? Y de esta manera ocupa un lugar protagónico y apasionante, dice Alejandro, que es el de decidir y liderar ese acto educativo. Bueno, este recurso, ¿no? Esta potencialidad que me va a permitir este material, bueno, lo desarmo y le busco la vuelta para que cumpla el rol que tenga que cumplir. Y disfruta de la clase junto a sus estudiantes, ¿no? Qué mejor un docente disfrutando de la clase y que le permita redescubrir, elaborar estrategias para que esos saberes, ¿sí?, sean potentes, sean valiosos, ¿no? Es la enseñanza poderosa. También poder pensar en los errores. El error sirve para reconocer qué es lo que necesitamos revisar. El error no tiene que ser un castigo o algo no logrado, sino que va a permitir un camino de historizar de dónde se parte ese error para volver a mirarlo, ¿no?, para volver a pensarlo. Y el docente compositor aprovecha esas circunstancias para volver a aclarar, para volver a sugerir, para volver a profundizar. Y eso es una colaboración que es necesaria, que es pertinente y que es adecuada en el momento que surja. ¿No? Ese docente compositor va a necesitar eso, acerca de los recursos didácticos, ¿no? Esos recursos, bueno, un recurso didáctico es todo el material que a partir de sus ventajas para el contexto en el que será utilizado se convierte en un instrumento para la composición, ¿no? Hay que evaluar a ese recurso como algo potente, pero ese recurso tiene que estar convalidado por el auditorio, es decir, por esos chicos y esas chicas, por esos alumnos que no manejan o sí manejan esos recursos. A veces todos esos recursos vienen de afuera, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de analizar esos recursos y vemos si sirven o no sirven, pero es importante reconocerlos y volver a mirarlos. Digo, para pensar en esos recursos, el docente siempre toma las posibilidades frente a eso que aparece, ¿no?, que está afuera y que a veces en el pasado la escuela tuvo cierta resistencia. Hoy se debe incorporar porque además tenemos que poder permitir que esas demandas y que esas producciones sociales lleguen a la escuela y las podamos problematizar y las podamos cuestionar, y que ese conocimiento que el docente tiene, que es un conocimiento pedagógico que tiene que ver con su quehacer, ¿no?, lo revierta o de pronto la revista, digamos, ¿no?, de otros saberes, que la amplíe, que la modifique. Y para eso también tiene que pensar que en esa relación entra en juego el alumno como artífice y como parte nodal de ese proceso. Alejandro nos ofrece eso, nos ofrece pensar en la composición de la clase, en el docente compositor, ¿no?, en ese docente que pueda leer críticamente el recurso que va a utilizar, cualquier recurso, digo, y si es digital mejor, ¿sí? Recuerden el recursero que les dejé, que les va a permitir buscar material. Así que bueno, espero haya sido clara y cualquier duda ya saben que dónde me pueden encontrar. Un beso grande para todos.